Saludos, buenas tardes. Gracias por conectarse, quienes están acá en vivo, y gracias a quienes se toman el tiempo de escucharnos, vernos en la grabación. Eh, la verdad que siempre nos entusiasmó mucho el formato en vivo, pero teníamos la ambición de que trascender ese formato, ¿no? Pero por los feedbacks que he recibido, por la experiencia que hemos tenido en estas ya par de meses haciendo el club de estudios, es mucha más la gente que lo ven diferido. No sé qué tanta, pero entonces, bueno, hay que hacer el ejercicio de imaginarme esa audiencia, a pesar de que quienes estamos aquí hoy, bueno, somos muy cercanos y asiduos al tema, a otros encuentros, etcétera. Entonces, bueno, voy a introducir un poco la naturaleza de esta sesión, lo más breve que pueda, porque bueno, las conversaciones en torno a mirar la discapacidad de Garland Johnson que hemos tenido aquí en el Club de Estudios han sido muy sorpresivas en el sentido de que han generado conversaciones importantes, pero que se alejan del centro de lo que imaginamos sería esta introducción al Club de Estudios. Eh, Quizás para quien se haya imaginado un programa más formal o más tradicional, eh, sea un desvío, ¿no? Lo que sucedió, pero para mí, para las intenciones a mayor escala que este simple ciclo de lectura, eh, es generar discusión, mover este contenido, este pensamiento y revisar diferentes formas de pensar en la discapacidad. Quien comience a conocernos con este texto de Garland Thompson puede pensar que el enfoque que tenemos es principalmente visual, y ciertamente hay una gran importancia para mi investigación de la parte visual, la parte de la representación de la discapacidad. También por mi interés en lo artístico, en lo icónico, en lo iconográfico. Pero a mí me parecía, y lo he dicho ya otras veces, que ese texto de Garland Thompson, pues más allá de hacer un análisis sobre lo que ella llama una taxonomía de la fotografía, introduce un montón de temas relacionados con los estudios de la discapacidad, este, que ella toca lateralmente y necesariamente, cuando se refiere a los modos fotográficos a los que se refiere. Entonces, si bien las dos primeras conversaciones fueron muy enriquecedoras por las ramificaciones y desvíos que tomamos, eh, queremos hacerle justicia al texto y por lo menos hacerle un recorrido que necesariamente va a ser abuelo de pájaro, eh, para poder dejarlo atrás o a un lado y seguir conversando de los temas que son de fondo, ¿no? Que es no solamente cómo se ve visual ópticamente a los cuerpos con discapacidades, sino cómo se nos considera cultural, social, civilizatoriamente, ¿no? Yo creo que los modos a los que se refiere Garland Thompson en mirar la discapacidad hacen un barrido de las lecturas del cuerpo con discapacidad y por consiguiente las personas con esos cuerpos a lo largo de la historia. Hago mis tradicionales pausas para tomar té y me estoy quemando, así que bueno, si escuchan ruidos extraños. Este, para mi propia disciplina, para mi propio disciplinamiento, para hablar de este texto y no irme por las ramas, hice un PowerPoint que yo espero me ayude a llevar la columna vertebral de esta conversación. En tanto PowerPoint como para lo que se imaginó PowerPoint, yo creo que es un pésimo
una pésima presentación de puro texto y muy pocas imágenes, estrictamente las imágenes que están ahí en el texto. Pero sí, es justamente algo que quería usar para sintetizar y no para extenderme. Entonces, estamos mostrando aquí en el PowerPoint la página 9. Vamos a retroceder un poco, todavía no, Javier. Pero ahí justamente está el corazón del texto. Yo estaba volviendo a leer como para el epílogo, que no creo que tengamos tiempo de hacer, será en otra, releyendo las críticas que hace Robert McGruber a Mirar la discapacidad de Garland Thompson. Y en el maravilloso capítulo 5 de Teoría Crit, que él dedica a Garland Thompson y a Bob Flanagan. Eh, y en esa crítica, más allá de lo interesante que es la crítica de McGruber, eh, se ve como, o sea, la explicación que él da del libro y del ensayo en 2 páginas es lo que yo estoy tratando de hacer a lo largo de este seminario. Este, y de alguna manera resume, para llegar a las conclusiones del libro, si las hay, del ensayo, perdón, el debate entre la normalización y la defensa radical de una identidad distinta inscrita en el cuerpo para las personas con discapacidades. Digamos que eso se resume en los 2 últimos modos de los que habla Garland Thompson, que son el exótico y el realista. Si llegamos a eso, eh, voy a decir una tesis que yo tengo al respecto, sintetizando un poco Garland Thompson y McGruber. Entonces, básicamente, mirar la discapacidad se trata de Garland Thompson identificando a lo largo de la historia de la fotografía 4 modos de representación de los cuerpos con discapacidad que eh, juntos, separados, revueltos, de alguna manera, ningún discurso visual sobre la discapacidad se escapa a estos 4 modos. Es lo que plantea Garland Thompson y es lo que, bueno, sería interesante discutir y ampliar. Entonces, bueno, los 4 modos de representación de los que habla Garland Thompson son el maravilloso, sentimental, exótico y realista. Y el ensayo tiene una estructura interesante porque, no sé si llamar cíclica, porque ella repite 2 veces, pero ella introduce antecedentes, también habla un poco en general de la fotografía y luego describe inmediatamente estas retóricas. Y después que ella describe esas 4 retóricas y las discute un poco, vuelve a empezar a discutirlas con más amplitud. Entonces, bueno, vamos a ir otra vez a la primera lámina, por favor, Javier. Como le había comentado más temprano a Julián, vete a la página 1, Javier, por favor, donde está el título. Este, Antes, hasta ahora, traté de que fuéramos lo más participativo posible y eso fue muy interesante y muy enriquecedor. Pero hoy voy a tratar de mantener el discurso yo con el PowerPoint. Si alguien en algún momento, en alguna lámina, y se ha leído el texto o está reaccionando a algo muy puntual de lo que estamos viendo, quiere intervenir, pues por supuesto es bienvenido. Entonces, bueno, mirar la discapacidad de Rosemary Garland Thompson es un ensayo de finales de los 90, cuando muy temprano los estudios críticos de la discapacidad, y es un texto que fue fundacional para Robert McGruber desarrollar la teoría crítica, como él reconoce ampliamente en el prefacio al libro. Eh, entonces, Javier, ¿puedes ir a donde dice mirar la discapacidad? La primera página. Ok, gracias. Vamos a ir a la segunda. Antes de
Bueno, hay un libro en el que se basa Garland Thompson, o sea, del cual parte como ejemplo, no es una referencia bibliográfica, pero sí es un ejemplo. Mirar la locura, de Gilman, este, es un libro que analiza la representación de las personas con problemas de salud mental, conocidas popular y despectivamente como locos, eh, en la fotografía. Entonces, Gilman hace este estudio específico de esta comunidad y de estas formas de representación, en el que llega a la conclusión bastante lógica de que la fotografía en un ciclo, ¿no? Crea y perpetúa el entendimiento que tenemos de los cuerpos con discapacidad, y que por más que la fotografía tuvo una pretensión de objetividad y veracidad científica, digamos, en sus inicios, debido a la naturaleza de su proceso mismo, eh, la conclusión temprana de Hillman, como muchos otros, es que la fotografía no es inocente, no es veraz, no es la realidad, pero que por ser tan parecida, ¿no? Es un truco visual y psicológico tan fuerte, eh, preserva siempre una cualidad de que la gente le cree a la fotografía, ¿no? Lo que llama Garland Thompson valor de verdad. Entonces, antes de ella entrar en materia, menciona el libro de Hillman para reconocer la herencia que trae, y decide hacer, a partir de esa lectura, un estudio de las imágenes populares de la fotografía de personas con discapacidad. Aunque aplica muy bien a lo que se conoce como la civilización occidental, el mundo occidental, el mundo judeocristiano, eh, está muy centrada realmente en la historia de las imágenes en Estados Unidos. Entonces, bueno, va a ver. Las imágenes fotográficas tienen esta fama de capturar lo genuino, pero hay que tener en cuenta, nos recuerda Garland Thompson, que como cualquier medio visual es un medio representacional. Entonces, lo que estamos viendo en una fotografía es siempre una representación, por más naturalista que pueda parecer o intentar parecer. Entonces, el doble movimiento de la fotografía, del cual habla también bastante de Susan Sontag, es que a la vez hace familiar las cosas, pero a la vez genera un extrañamiento alrededor de las mismas. Sontag considera eso un efecto surrealista, ¿no? Decía que la fotografía era naturalmente surrealista por este efecto. Eh, y bueno, a Garland Thompson le interesa estudiar eh, específicamente cómo esto opera en el cuerpo con discapacidad, que el cuerpo con discapacidad en sí mismo tiene esta naturaleza de que invita a la mirada, pero esa mirada está prohibida por ser considerada de mal gusto, ¿no? Respetuosa. Entonces, las personas que no están en situación de discapacidad o están cercanas a esta colectividad, tienen esa doble impulso a la hora de hacer el cuerpo con discapacidad, que es miro, quiero mirar, pero no puedo, pero no conozco. Eh, entonces, bueno, Garland Thompson eh, estudia estas dinámicas de la mirada, estas dinámicas de poder con la mirada, eh, a través de estos cuatro modos que identifica. Ok, ¿puedes pasar la lámina, Javier, por favor? La lámina 3. Ajá. Para establecer un precedente que ella no revisa en el ensayo, o sea, ¿contra qué se contrapone en estas cuatro visiones que vienen desde el nacimiento de la fotografía y del nacimiento de la medicina moderna y la modernidad? Este,
Em, Antes de que estos 4 modos empiecen a operar en la fotografía, la norma estética, de alguna manera, era la fotografía médica. La fotografía médica fue el primer género fotográfico que se ocupó específicamente del cuerpo con discapacidades, y la medicina estaba en nacimiento, y el advenimiento de la fotografía le vino como anillo al dedo para estudiar los cuerpos con una pretensión de objetividad que se les escapaba a las personas de la época, quizás, que por más mecánico que fuera el procedimiento fotográfico, estaban reproduciendo ideologías de la época. Y sobre todo la medicina, que estaba empezando a patologizar la diferencia, y a establecer científicamente un ideal humano que ya desde por lo menos el Renacimiento existía, eh, en otros ámbitos, quizás en las humanidades también. El famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci, por ejemplo. Eh, en la necesidad de la medicina tempranamente moderna de construir un ideal, ese ideal lo construyeron por oposición a la desviación de esa norma, ¿no? Como muy claramente lo estudia Foucault. Eh, para producir un cuerpo sano hay que producir un cuerpo enfermo, y ambas definiciones son mutuamente, ¿cómo se dice? Se definen mutuamente, como todo sistema binario. Y como todo sistema binario de posiciones, como también reconoce Judith Butler, esos sistemas binarios siempre se basan en el dominio de uno de esos polos sobre el otro. Entonces, en el caso de la mujer, pues el binomio masculino-femenino no es un binomio equitativo, es un binomio en el que el masculino siempre prevalece. Igual pasa con lo sano y lo enfermo, con la no discapacidad y la discapacidad. Entonces, la fotografía temprana de cuerpos con discapacidad estaba generando un discurso, una narrativa, que señalaba a los cuerpos que pueden entenderse como parte de un espectro natural como discapacitados y enfermos. Entonces, aunque esa fotografía determinó muchísimo la manera de entender el cuerpo con discapacidad en el discurso visual del siglo XIX y XX, por fortuna, y lo señala Garland Thompson, era una fotografía que no se divulgaba en los medios de comunicación, ¿no? Esa fotografía existía máximo en los textos académicos y científicos, que por ser elitescos no, no pasaban al público general tan fácilmente. Eh, no lo dice Garland Thompson expresamente en ese ensayo, pero yo lo pienso y me pregunto qué piensa ella al respecto, porque su primera aproximación al estudio de la fotografía de cuerpos con discapacidad fue el estudio de la fotografía freak victoriana de finales del siglo XIX y principios del XX. Y para mí, esa fue la fotografía que tuvo un impacto real en la población masiva, en el cambio de paradigma hacia la modernidad. Eh, Mucho más influyente en el entendimiento de los cuerpos con discapacidad, popularmente. Y siento que ese discurso eh, permea en los 4 modos de representación de los que habla Garland Thompson. Y bueno, de alguna manera la fotografía de Freaks participa de todos estos modos de lectura. Entonces, la mirada médica sería el campo anterior en el que la fotografía se expresaba sobre el cuerpo de las personas con discapacidad, y luego, cuando la fotografía se hace más popular, más abierta al público, surgen de alguna manera estos modos. Entonces vamos a ir a la lámina 4, por favor. Si bien en la fotografía de personas con discapacidades no, desde el ámbito médico, no tuvo una relevancia pública, sí lo tuvo el discurso médico sobre la discapacidad. Y aún sin las imágenes, el discurso médico, una vez que desplazó al discurso religioso, eh, fue el discurso imperante
sobre discapacidad en el mundo entero. Y aunque hoy podemos hablar de teorías como la CRIP, EcoCRIP, QueerCRIP y cosas muy avanzadas en cuanto al entendimiento radical de la discapacidad, en realidad masivamente el modelo médico e incluso el religioso todavía pienso que mayoritariamente eh, dan forma al entendimiento que la gente tiene de la discapacidad, ¿no? Masivamente. Sobre todo pienso en países de Latinoamérica, no creo que sea la especial excepción, pero bueno, es donde vivo y donde pienso. Siento que si acaso máximo llegamos al modelo social, que también es un modelo antiguo, si consideramos, bueno, los temas que estamos conversando hoy en día. Entonces, bueno, analizar así sea desde el ámbito de la fotografía, estos paradigmas antiguos y que se han superado de alguna manera, sigue siendo pertinente en Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, vamos a ir a la lámina 5, que de alguna manera sitúa antes del discurso médico, el discurso científico, el discurso religioso de la tradición judeocristiana, ¿no? La religión veía o ve, ¿no? ¿Qué tiempo verbal usar? Es difícil en este momento. No sé si se han enterado de las recientes, por ejemplo, declaraciones del obispo de Alcalá de Henares sobre el origen religioso de la discapacidad basado en el castigo, basado en el error, basado en el pecado, en pleno 2025, ¿no? Entonces, hablar de la tradición judio-cristiana generando tabúes e ignorancia en tiempo pasado no me parece correcto, ¿no? Me parece que estamos en pleno proceso. Eh, entonces, bueno, aquí esta pequeña cita. En la tradición judeocristiana, la discapacidad funciona como símbolo para el cuerpo corruptible y sufriente, que la cultura occidental ha a la vez fetichizado y negado. El epítome del cuerpo sufriente, vulnerable, corruptible, que va a morir, es irónicamente Cristo. Eh, Aunque Cristo después resucita y sube al cielo en cuerpo y alma, tiene que pasar por el proceso humano de morir. Eh, y famosamente en el último momento, por más entregado que está a la causa y que se sabe él, su propio padre, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Por qué me haces pasar por este proceso en el que sufro y muero? Entonces, de alguna manera, la imagen del sufrimiento que era lícita en la cultura judeocristiana era la imagen del cuerpo sufriente de Jesús. De alguna manera, el cuerpo más divino de la mitología católica es el cuerpo más humano. Y eso no deja de tener su belleza y su poesía, ojo. También se piensa mucho de Bob Flanagan, por ejemplo, que no podría ser Bob Flanagan si no lo hubieran criado católico. La idea del cuerpo, la culpa, la sexualidad, el sufrimiento que trae el catolicismo es muy fuerte y muy subconsciente, muy difícil de dejar atrás si no es con la propia parodia explícita que hacen Bob Flanagan, si llegamos allá. Entonces, en algún punto de esta tradición, cuando ya la religión deja de ser el paradigma fundamental de Occidente y se pasa a la fe en la ciencia y en la justicia social como discurso, el cuerpo sufriente de Cristo pasa a un segundo plano y las imágenes de la discapacidad por un tiempo desaparecen, como desaparecen las propias personas que con discapacidad en el modelo médico son encerradas en instituciones médicas. Entonces, para Garland Thompson hay un paralelismo entre la desaparición de la imagen de la discapacidad y la desaparición de las personas con discapacidad en la calle. Coinciden con las leyes que prohibían a las personas con discapacidad visible estar en la calle, que ocurrieron más que nada en los países anglosajones, pero me imagino que habrá eh, otras. Sé que en Inglaterra, sé que en Australia, sé que en Estados Unidos.
hubo leyes que expresamente prohibían que las personas con discapacidades visibles estuvieran en la calle. No sé si en Canadá, sería interesante revisarlo. Em, entonces, con la aparición de la fotografía y la fotografía médica y la fotografía de freaks, empieza a haber una nueva economía de la representación de cuerpos con discapacidad. Eh, y de alguna manera para Garland Thompson, eso toma unas décadas, eso influye en que otra vez haya un movimiento eventualmente para la desinstitucionalización. No debemos olvidar, o bueno, bueno recordar que las primeras iniciativas legislativas y de protesta de personas con discapacidades fueron por sacar a las personas de las instituciones. Primero que nada eso. De ahí, defender el derecho a estar en la calle, pero el derecho a estar en la calle para poder trabajar y estudiar y garantizarse la autonomía según las normas del capitalismo. Este, Jugar el juego y permitir de alguna manera ser libres. Entonces hay una línea clara entre los cambios de paradigmas de representación y los cambios de paradigmas sociales y políticos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, la 6. Ahí, bueno, ahí se habla con más detalle de ese proceso, ese cambio de paradigma de que se desaparece el cuerpo sufriente de la religión y aparece el cuerpo supuestamente estudiado antropológicamente, lo cual tiene una gran influencia en el discurso freak, y médicamente, el discurso de la medicina y después el discurso de la caridad. Este, a ver, eso, Garland Thompson insiste que la fotografía temprana de la discapacidad este, eh, produjo un entendimiento desde el extrañamiento. Digamos que retardó muchísimo un proceso de, entre comillas, normalización de la discapacidad. Ese proceso de normalización, si seguimos el hilo narrativo de Garland Thompson, de alguna manera termina en el modelo realista. Pero bueno, en entender el modelo realista como la cima, ¿no? Como que el final de un camino histórico triunfal para las personas con discapacidad, es precisamente lo que McGruber critica de la posición de Garland Thompson. Que aunque ella repetidas veces en el texto dice que el modo realista está construido como los otros y que no es la cumbre de los derechos civiles, lo implica. Y McGruber lo desmenuza y la pone en evidencia. Eh, I am. I need se- to do so tomorrow. I can sound. ah, vamos a, And my mom's like, ok. Entonces, en esta lámina, Garland Thompson habla de cómo la sociedad occidental, por una parte, rechaza enormemente como un tabú la discapacidad y por otra tiene una fascinación por ella. Entonces, esa fascinación hace que la discapacidad nunca pueda ser entendida como un fenómeno más de lo humano, sino que siempre se eleve a una condición distinta, ¿no? Los verbos que usa Garland Thompson, temer, deificar, rechazar, evitar, abstraer, venerar, ocultar y reconstruir. La discapacidad nunca se toca con las manos, digamos, siempre con unos guantes interpretativos que la encierran en una u otra cosa. Vamos a la lámina 7. Entonces, en ese recuento histórico que hace Garland Thompson, ella habla de que cuando la discapacidad entra a la esfera pública, ya con la fotografía popular, hay un desequilibrio entre la cantidad de personas con discapacidad a las que la gente solamente está expuesta a través de la fotografía y las que realmente ve. Entonces, por eso habla que la discapacidad cuando entra a la esfera pública, entra mediada siempre por la fotografía. Entonces, eso contribuía a la construcción de mitos alrededor de la discapacidad, más allá de un entendimiento familiar.
de la misma. Vamos a la lámina 8. La lámina 8 adelanta el tema de las metáforas espaciales. Los cuatro modos de retóricos de la discapacidad en la fotografía de los que habla Garland Thompson, no solamente son una serie de convencionalismos visuales, bueno, esto también sería uno, sino también unas relaciones espaciales que, que se establecen entre quien mira, ya sea el fotógrafo o el espectador, y lo mirado o el mirado. Entonces, el modo exótico tiene una cierta relación espacial que después vamos a tocar. El modo realista, una relación espacial diferente y así. Entonces, es de las formas más claras de entender y tiene que ver en general con la teoría de la posición de cámara que estudia cualquier fotógrafo o cualquier cineasta. Picado, contrapicado, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aunque la distancia, que es un elemento que menciona aquí en esta lámina de Garland Thompson, es una característica de la fotografía de personas con discapacidad y la fotografía en general tiene. La fotografía siempre ha sido mira, pero no toques, y siempre ha tenido una distancia, ¿no? Entonces, esa distancia se hace más grave y más paradigmática, por ejemplo, en el modo exótico, pero siempre existe por la naturaleza propia de la fotografía. Muchos de los modos también responden a eso, la naturaleza propia de la fotografía. ¿En qué posición se coloca el espectador metafóricamente y físicamente a la hora de ver el cuerpo con discapacidad? Entonces, bueno, ya eso lo vamos a explicar más cuando lleguemos a esa parte en cada modo. Vamos ahora allá a la lámina 9, por favor, Javier, donde comenzamos, que resume los 4 modos. Entonces ya vamos a entrar a los modos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, la 10. El primer modo del que se ocupa Garland Thompson es el maravilloso. Déjame revisar aquí mi chuleta del PowerPoint, ¿no? Son unos puntos interesantes que, claro, ella después va, digamos, cuando comienza a hablar de cada modo, ella tiene como que unos ítems que va chequeando, pero a medida que va hablando de cada nuevo modo, se van mezclando los modos y ya no es tan sintética la manera de contarlo, ¿no? Entonces yo empecé también como ella, muy ordenadito aquí, como cuál es la figura paradigmática, por ejemplo, cuál es la posición que ocupa y cuál es el propósito retórico y así. Pero luego ella va haciendo esto por comparación entre modos. Entonces, la retórica de lo maravilloso significa una relación espacial en la que el espectador ocupa la posición de lo común, contemplando con asombro la diferencia. Es decir, retóricamente, semánticamente, lo que pasa en este modo es que el espectador siempre pensado como una persona sin discapacidad, porque para Garland Thompson estos modos operan desde personas sin discapacidad haciendo discursos sobre la discapacidad para otras personas sin discapacidad, ¿no? Ya McGruber lo estudia más y la misma Garland Thompson en otros textos. ¿Qué pasa cuando las mismas personas con discapacidad se ocupan de su discurso? Pero eso ya se sale del rango de este texto. Creo que es necesario este texto para luego pasar a lo demás, ¿no? Tener ese background de cómo se hacían las cosas antes de que los artistas con discapacidad tomaran el pincel, tomaran la cámara, tomaran su cuerpo como forma de discurso autónomo. Entonces, el modo maravilloso establece una clara diferencia entre la persona con discapacidad y la que no tiene discapacidad. Y en esa dinámica, la persona con discapacidad es la maravilla, es lo extraño, es lo asombroso. Es una aproximación, si se quiere, sensacionalista de la discapacidad. Entonces, la figura principal, paradigmática del modo maravilloso es el superlisiado, ¿no? Es la persona con discapacidad que se muestra al mundo
como una persona de talentos especiales, pero esta supuesta maravilla es condescendiente en general, porque esos hechos asombrosos que supuestamente hacemos las personas con discapacidad suelen ser hechos cotidianos, que para una persona sin discapacidad no se le celebran como heroicos, pero que para una persona con discapacidad sí. Y esto expresa de alguna manera las pocas expectativas culturales que se proyectan sobre la discapacidad, que es como, mira, si tú logras amarrarte los zapatos y cortar con una tijera, pararte cada mañana o salir a una fiesta. Eso es heroico para una persona como tú, que supuestamente está destinada pues, a no hacer nada, a estar privada de la experiencia humana, ¿no? Entonces, de esa ignorancia, de esa invisibilidad, pasa que cuando se enmarca el cuerpo con discapacidad en ciertos contextos con ciertos discursos, es para generar un asombro, una admiración por desafiar, digamos, las mínimas expectativas que se tienen, ¿no? Entonces, la persona que famosamente supera las barreras de su discapacidad, eh, es la figura que este modo fotográfico normalmente celebra, ¿no? Entonces, es un modo fotográfico que insiste en la extraordinariedad del cuerpo discapacitado. ¿Pero para qué? Para hacer más evidente la ordinariedad del espectador, es lo que estábamos hablando más temprano, de cómo se genera un opuesto para poder definirse a la norma. Entonces, más allá de reconocer un sitio de la discapacidad en el espectro de lo humano, de la diversidad humana, este modo insiste en la discapacidad como excepción de la capacidad humana. Yo agregué ahí un apartado que habla del porno inspiracional, el inspiration porn, que es un concepto reciente del año 2012, este, que fue acuñado por la humorista con discapacidad australiana Stella Young, famosamente en una charla TED, este, que le puso un nombre a lo que muchas personas con discapacidad hemos experimentado siempre, ¿no? Ese hecho de que a uno se lo felicite por cosas mínimas que realmente no nos llenan ni nos definen como personas, ¿no? Entonces es interesante ver el discurso de la porno inspiracional de Stella Young, que pueden encontrar en YouTube fácilmente, eh, en contraparte con un discurso mucho más académico que es el que hace Garland Thompson, ¿no? Lo que hace Stella Young es muy posmoderno y contemporáneo, es como generar nuevos espacios de creación de conocimiento, que no sea necesariamente lo académico, ¿no? Puede que Stella Young jamás se haya leído a Garland Thompson, pero de alguna manera puede llegar a conclusiones similares y llegar a muchísima más gente. Vamos a pasar a la siguiente lámina, la 11. Ya ejemplos fotográficos que la misma Garland Thompson utiliza en el libro. Aquí es un caso un poco más extremo, ¿no? Porque esta persona que está en su silla de ruedas subiendo, escalando una pared con una cuerda, está haciendo un poco algo menos cotidiano y evidente que, bueno, como yo dije, amarrarse los zapatos, ¿no? Como vamos a ver con la fotografía freak. Eh, pero siempre hay un tema de recordarle al espectador que él, que no tiene ninguna dificultad o discapacidad, es capaz de hacer estas cosas heroicas que personas como este personaje que sube con una cuerda a una pared te recuerda, ¿no? Ese famoso discurso súper nocivo de si él puede hacerlo, ¿cuál es tu excusa? Em, Esa es una forma de entender la discapacidad desde la maravilla y no desde, hey, eso es una persona con una historia, con una biografía, con una tridimensionalidad que va mucho más allá de lo que tú puedes asumir y de lo que eso te hace sentir a ti contigo mismo.
viendo la imagen. Em, en esta posición, ya en la composición de esta foto, Garland Thompson adelanta el tema de las metáforas espaciales, cómo el espectador mira desde abajo eh, a- al cuerpo con discapacidad, pero no como si el cuerpo con discapacidad fuera superior, sino porque es más llamativo y disruptivo. No es una posición de poder la que tiene el cuerpo con discapacidad necesariamente, como pasaría, por ejemplo, con una foto de Hitler, que famosamente se tomaba fotos desde abajo porque lo hacía ver imponente, ¿no? Ese es uno de los infinitos ejemplos. Eh, ok, vamos a pasar al modo sentimental, lámina 12. Ya a partir de este segundo modo, Garland Thompson comienza a explicar mejor los modos en relación con el otro. Entonces aquí ya ella compara, mientras que lo maravilloso posiciona a la figura con discapacidad por encima del espectador, lo sentimental lo coloca por debajo de este, ¿no? Entonces la metáfora espacial es, en el modo sentimental, el espectador sin discapacidad está viendo desde arriba al, a la persona con discapacidad. Entonces, esta posición, una posición sí de poder sobre el otro, una posición de condescendencia con el otro, que implica la infantilización del otro. Y esta infantilización a veces es eh, simbólica, pero a veces es literal. Entonces, así como el super creep, ¿no? El discapacitado heroico es la figura paradigmática del modo maravilloso, la figura paradigmática de la sentimental es el niño del cartel, el poster child. Me perdonan que yo insista en los términos originales en inglés, pero es porque, bueno, de ahí viene y así lo van a conseguir en internet mejor en caso de que quieran buscar, ¿no? Entonces, si quieren buscar porno inspiracional y buscan inspiration porn, va a ser más fácil que lleguen a lo que quieren, poster chat, etcétera, ¿no? Son cosas que pueden ser muy evidentes, pero bueno, yo me las cuestiono siempre. Traduzco, si llevo esto a nuestro ámbito, ¿para qué insistir en los términos en inglés? Pero bueno, es un trabajo en progreso. Eh, Cuando la figura del modo sentimental no son explícitamente niños, son infantilizados y tratados como tales. Em, el modo sentimental fue muy utilizado para campañas de caridad a principios del siglo XX, cuando el modelo médico y asistencialista empieza a tomar el control de los cuerpos, incluso con las mejores intenciones, cuando, en algunos casos, no siempre, ¿no? Pero por lo menos cuando Franklin Roosevelt llegó a la presidencia, famosamente el primer presidente en silla de ruedas en la historia, y fue presidente por un largo tiempo por la coyuntura de la guerra y nunca habló públicamente ni se dejó ver públicamente como una persona con discapacidad. Pero detrás de las cámaras, literalmente, hizo un gran trabajo que hoy en día podemos cuestionar, pero que respondía al entendimiento de la época. Entonces, bueno, las clínicas de rehabilitación y la caridad del público privado, más allá del Estado ocupándose de eso, eh, fue un modelo impulsado enormemente en la época de Roosevelt. Eh, y la forma más visible de este modelo es la fotografía del niño del cartel, ¿no? Se hacían literalmente carteles por todas partes que invitaban a la gente a donar plata para la caridad, para la investigación, para la institucionalización, para lo que sea, pero con técnicas, o sea, manipuladoras, ¿no? Porque la gente no suelta su dinero así como así. Este, había un discurso muy sensible, muy cursi, muy de la lástima, de, para impulsar a la gente a tomar acción, y la acción era entregar dinero. Eh, Controvertidamente, en todo el ensayo de mirar la discapacidad, Garland Thompson dice que los cuatro modos retóricos tienen como fin
último, la transacción monetaria, ¿no? Dentro de la economía, dentro de la lógica del capitalismo. Y eso, bueno, McGruber lo sostiene mucho más. Creo que McGruber es mucho más radicalmente anticapitalista que Garland Thompson. Pero no hay estudioso de la discapacidad serio que no vincule eh, las dinámicas del capitalismo, del neoliberalismo, eh, con la marginación sistemática de las personas con discapacidades, aún en tiempos de supuesta democracia y libertad, ¿no? Los estados modernos, los estados nacionales. Eh, Eso también es algo que tener en cuenta, esa crítica al capitalismo que viene siempre con los estudios de la discapacidad. Eh, entonces, bueno, en este modo la discapacidad es un símbolo inequívoco del sufrimiento, un signo trágico, un signo que ayuda a la humanidad a exteriorizar y visibilizar lo que ella llama aquí lo interno y lo inarrable, ¿no? Un poco lo que la figura de Cristo sufriente ocupaba antes culturalmente. Eh, entonces, desde esta posición en que la persona está por encima de la persona con discapacidad, en una posición de poder, pero invita a ejercer esta posición de poder no de manera cruel, digamos, sino de manera benévola. ¿Cómo utilizo el poder? Ayudando con mi dinero al bienestar de estas personas. De igual forma, es una manera de satisfacer tu ego, ¿no? Yo soy el sujeto normado, el sujeto que está donde tiene que estar, que no sufre de una marginación, sea por el motivo que sea, y estoy en la posición de poder, de otorgarle mi atención a esta población. Este, infantiliza ya, no solamente desde la imagen del niño, sino desde la posición de tamaño que te está dando con la persona cuando la miras desde arriba. ¿Quién es la persona que tiene capacidad de actuar? O sea, ¿quién tiene agencia en esta dinámica de la mirada? Siempre el espectador, nunca la persona con discapacidad que está esperando ansiosa a que dones dinero para sacarla de su miseria. Es un ser absolutamente pasivo y sujeto de lástima, en el mejor de los casos. Y la manipulación siempre es, si no ayudas a este niño con discapacidad, su alternativa es la muerte. Chan, chan, chan. Em, entonces eso genera un discurso que ha prevalecido muchísimo, sobre todo en el cine, que aparecen personas con discapacidad, que es esta cosa de la cura o la muerte, dramatúrgicamente. Es el final natural de cualquier persona con discapacidad en una película, o la cura o la muerte, sin que tenga espacio para existir en una visión cualquiera de futuro, como dice McGruber, ¿no? McGruber cuestiona que en la mayoría de las imágenes de futuro que se tienen en la ciencia ficción y en la teoría política, desaparece la enfermedad y la discapacidad, ¿no? Y eso puede parecer un discurso de progreso, pero McGruber lo llama un discurso genocida, que es pretender para la perfeccionalización de la humanidad por la vía que sea la desaparición de un fenómeno natural que siempre ha acompañado a la humanidad, como es la discapacidad. Eh, Vamos a pasar a la siguiente lámina. Como ustedes verán, yo hago estas láminas para tratar de resumir con la lectura, pero después procedo sistemáticamente a no leerlas. Eh, y esto me ayuda a que al final la cuestión sea más fluida, ¿no? Pero siento que igual estamos logrando aterrizar, no en el tiempo que yo deseaba, pero bueno, hay que continuar esta lectura y eso le corresponde también a cada quien. Vamos a por lo menos lograr terminar de pasar la primera vuelo de pájaros de los 4 modos que hace Garland Thompson. Porque después de ahí ya la lectura se basa en la repetición y la profundización y todos ustedes van a ser capaces de continuarla. Aquí se ven algunas de las fotos que pone Garland Thompson en el libro de las marchas de los dimes, ¿no? Los dimes son como los céntimos y se hacían unas, ¿cómo se dice? Masivos encuentros y masivas convocatorias
y espectáculos con celebridades y calle y tal, para que la gente donara un solo dime, ¿no? Y se tenía esa idea de que si cada quien donaba un solo dime, pues eh, como sociedad estábamos haciendo el trabajo que había que hacer para, ayudar a este colectivo, para incorporarlo al plan político, etcétera. Em, entonces siempre son fotos de niños, hay muchas dinámicas, hay mucha estética del antes y después. Un niño que suelta las muletas y camina triunfalmente, dejando atrás su anormalidad que lo signa y lo estigma, y volviendo al campo del humano gracias a la caridad, ¿no? Todavía el discurso sobre la discapacidad eh, era de caridad en los primeros años del siglo XX, porque no se consideraba que la discapacidad fuera una responsabilidad ni de la sociedad ni del gobierno, sino como una falla trágica individual que máximo era sujeto de la caridad, ¿no? No es una responsabilidad, pero es como una posición cristiana de clase media correcta, digamos, ¿no? Es como, eh, casi un símbolo de estatus, de distinción. Yo soy un sujeto muy mío que encima colabora con estos parias, con estos sujetos trágicos que tienen discapacidad, ¿no? Yo hablo digamos, un énfasis emocional también de estas cosas y desde una postura radicalizada y activista, pero nadie más radical que MacGruber y es el primero en recordar que no podemos analizar un discurso visual de una época estrictamente con el entendimiento cultural que tenemos desde nuestra época. Este discurso de la discapacidad, de la marcha de los céntimos, es inaceptable hoy en día, pero era casi que inevitable en el transcurso de la historia para llegar al movimiento de derechos civiles, como ocurrió en Estados Unidos. Sin embargo, y es lo que hay que tener en cuenta, este discurso que parece tan prehistórico sigue muy vivo. Y en Latinoamérica tenemos especialmente la sombra del Teletón, especialmente poderoso en países como México y Chile, donde también ha sido enormemente criticado por muchas cosas, ¿no? Pero también básicamente la participación económica de empresas privadas a cambio de exención de impuestos y, ¿sabes? Muchas cosas oscuras que ocurren debajo de la mesa, ¿no? Y cómo los gobiernos que se eh, alían con esta forma, con este fenómeno cultural que es el Teletón, eh, destinan más plata al Teletón y a la exención de impuestos que a lo que podrían dedicar a políticas públicas que realmente tengan un impacto, ¿no? Entonces es mantener en el inconsciente colectivo esta idea de la caridad como la última de las formas de cumplir la responsabilidad social eh, para con las personas con discapacidad. Eh, Vamos a ver. Eh, exacto. Eh, Todo el mundo que ve esta foto desde fuera de la discapacidad y de esta posición elevada se convierte en una forma de un padre de la figura con discapacidad, ¿no? Esto insiste en el paternalismo con el que se entiende a veces, en el mejor de los casos, esta población, este colectivo, esta comunidad, hay muchas formas de llamarlo. El espectador es un adulto paternalista y comprensivo, compasivo, y el espectado, el objeto de visión, es un niño indefenso que clama por tu ayuda, ¿no? Vamos ahora al modo exótico, la lámina 14. Em, Aquí aclara Garland Thompson que en el modo exótico no importa tanto la relación vertical, si estás viendo desde arriba o desde abajo, pero siempre estás viendo en la distancia.
Me parece rara esa forma de explicarlo ópticamente con esa metáfora espacial, porque luego las fotos con las que Garland Thompson ejemplifica la forma exótica, en ellas nunca se ve demasiado la distancia física o óptica, más allá de lo lógico de la cámara fotográfica y esta relación que tiene con la distancia. Pero siempre hay una distancia discursiva. Creo que de alguna manera Garland Thompson lo dice sin decirlo. Entonces estas personas, estas figuras con discapacidad retratadas según el modo exótico, siempre son ajenas, sensacionalizadas, hipererotizadas o entretenidas, ¿no? Son una forma de entretenimiento para el otro. Y esta sensacionalización, esta erotización, este entretenimiento viene estrictamente de su diferencia. Entonces, el modo exótico, primero que nada, insiste en separar al sujeto del común de lo humano. Este modelo, como lo mencioné un poco antes, tiene una gran influencia de la etnografía, que es una rama de lo antropológico, ¿no? Tanto la antropología como la etnografía nacen en un momento cultural de colonialismo europeo y son ciencias, obviamente se han revisado muchísimo y la antropología ha aportado muchísimo a la teoría CRIP y a los estudios críticos de la discapacidad, pero en su esencia fueron ciencias que venían como parte de un programa colonialista, como lo fue la medicina, como lo fue la propia fotografía en su aspecto científico de desarrollar la cámara fotográfica, etc. Todas estas instituciones que nacen con el Estado moderno, con la modernidad, con la ciencia moderna, están al servicio de esta construcción. Y esto lo habla muchísimo más McGruber en su análisis que él llama coyuntural de todo el momento que estamos viviendo en el neoliberalismo con respecto a la discapacidad. Entonces el modelo exótico tiene una gran influencia de esta posición en el que siempre el que se estudia, el que es sujeto de estudio y de análisis, es el otro, para describirlo extensamente en su singularidad y quedar la posición del que mira como la identidad invisible, lo normal, lo que se da por sentado, que suele ser, bueno, el sujeto hegemónico, el hombre, blanco, sin discapacidad, nacional, con un poder adquisitivo, de una religión mayoritaria, etcétera, etcétera. Hay un montón de marcas que hacen al sujeto hegemónico, al sujeto supuestamente normal, ¿no? Que McGruber analiza la cantidad de criterios que uno tiene que lograr pasar para ser considerado el sujeto hegemónico son tantas y tan imposibles que ese sujeto siempre es una utopía. El sujeto normado no existe sino como concepto. Y mientras más cerca se está de encarnar ese concepto, más elevada es tu posición de poder, agencia, privilegio, etc. Es muy interesante esa lectura y mucho más profunda de lo que podemos abarcar aquí y de lo que abarca Garland Thompson. Para esa lectura, teoría CRIP de Robert McGruber. Siempre. Todos los caminos llevan allá. Entonces, según las descripciones anteriores, ¿no? Si el modelo sentimental convierte al espectador en un padre, si convierte el modelo sentimental, ¿qué digo? Si el modelo maravilloso lo convierte como en una persona perpleja, en el modelo exótico, el espectador es un turista, en el mejor de sus casos, un etnógrafo, puedo decir, un fetichista, un mirón, alguien que aprovecha la posición de anonimato que le da la fotografía para mirar lo que no se atreve a mirar, para mirar sin que lo miren de vuelta. Desde eso, dice Garland Thompson, desde la distancia segura que impone la imagen. Si la mirada fija, persistente, señaladora, está prohibida supuestamente por la buena educación, pero se insiste siempre en ella, ¿no? Los famosos son padres que ven la discapacidad como una cosa totalmente ajena
igual le prohíben a sus hijos que miren a las personas con discapacidad y se den cuenta, ¿no? Como una forma de educación, es como, sí, eso es raro, y después te explico, pero no lo señales porque eso se ve feo. Y ese tabú de mirar para no ofender, de alguna manera también genera un tabú general de que, bueno, si yo cuando niño no se me permite ni mirar, ni ver, ni obedecer a esa curiosidad, pues, cuando soy adulto y no estoy en un mundo en que las personas con discapacidad las veo a diario por las condiciones coyunturales que hacen que sean rarezas en la calle aún, este, necesariamente voy a entender la discapacidad como algo exótico. Entonces, en el libro de Staring, en el libro de la mirada de Garland Thompson, porque esto que estamos analizando es simplemente un ensayo, ella insiste en la necesidad política y social de permitir la mirada insistente, este, de dejarnos ver y dejarnos hacer preguntas, como una forma de activismo social, pero también entendiendo que no estamos obligados a hacerlo, ¿no? Porque también está esta dinámica de poder de que cualquier persona en la calle se siente con derecho de preguntarte a ti sobre la discapacidad, sobre el diagnóstico, sobre tu vida, y no todo el mundo tiene la disposición, el tiempo o simplemente las ganas de hacerlo. Pero como posición política y de activismo y de generar cambios en la sociedad, hay una invitación a permitir la mirada, ¿no? Y ahí es donde también hace una gran diferencia y tiene una gran importancia cuando los artistas mismos se ocupan de generar su imagen. Hay el doble propósito de permitirse ser visto, pero permitirse ser visto en sus propios términos. Y eso es muy radical y muy poderoso. Garland Thompson, por el rango de pertinencia de su texto, no habla de los artistas que hacen sus propias imágenes, pero sí habla de Bob Flanagan como excepción. Y creo que lo hace porque el discurso que él tiene es tan único que es difícil no mencionarlo en un análisis que pretende decir, estas son todas las formas posibles y no hay otra de entender la discapacidad de la fotografía. Vamos a seguir en la lámina 15. En la lámina 15, Garland Thompson usa como ejemplo una fotografía del tiempo de los freaks o el tiempo hegemónico de los freaks victorianos, porque el tiempo de los freaks no se ha terminado, ¿no? Es una cultura que modificada, adaptada a nuestra época y con mucha más agencia de los artistas con discapacidad en sí mismos, todavía existe. Pero bueno, la clásica fotografía de freaks de la época victoriana, de cuando eran los circos ambulantes de rarezas humanas y eran la principal forma de entretenimiento de calle en muchos países. Este, es muy interesante que luego la fascinación por las personas con discapacidad cuando se vuelve de alguna manera incorrecta políticamente, este, el vacío que ocupa ese fetichismo lo ocupa la sexualidad. Y es muy interesante ver el fenómeno, por ejemplo, de Times Square en Nueva York, que era un lugar de eso, de circos de freaks, y eventualmente se convirtió en un lugar de cabinas para ver mujeres desnudas, strippers, eh, cosas que eran así como de ¿cómo se diría? Trabajo sexual indirecto, ¿no? Explotación del cuerpo, de la visión, ¿no? Digamos, eso se desplaza hacia la mujer, hacia lo erótico, hacia lo sexual. Y ese proceso es muy interesante de ver, ¿no? No que la sexualidad y el patriarcado no hayan sido importantísimos antes, pero digamos en cuanto a dinámicas urbanas y visuales, hay esta anécdota histórica, pues, que es interesante revisar. Pero bueno, esta temprana fotografía de freaks, una condición como el vitiligo, por ejemplo, que más allá de darte un aspecto eh, distinto, no es particularmente incapacitante, ¿no? Creo que el vitiligo trae algunas complicaciones de salud, pero no es algo que atente contra tu autonomía. Es más algo que genera una sanción social a través de la mirada. Entonces, en la fotografía de freaks y en los mismos circos de freaks se buscaban personas con un vitiligo muy marcado
pero las condiciones, y eso es en toda la fotografía de Fricks, las condiciones médicas, digamos, los diagnósticos, las particularidades físicas, no eran suficientes dentro de la economía de la representación, la competencia que había con otros circos de freaks. Había que hacer que el sujeto fuera tan exótico como fuera posible. Y este exotismo era reforzado más allá del cuerpo con las historias que se inventaban, ¿no? Las ficciones de origen que se inventaban y los vestuarios y la escenografía. La fotografía de retratos victoriana era una fotografía muy construida de por sí, de estudio, en el que el entorno de la fotografía hablaba mucho, casi tanto como las personas retratadas. Y la fotografía de Fricks específica lo que hace es aplicar todas las convenciones del retrato victoriano de alta sociedad a estos cuerpos. Eh, Aquí Garland Thompson trae la fotografía de Fricks primero para hablar del modo exótico, pero es muy interesante cómo lo usa para hablar de otros modos. Y todo depende del uso que se le dé, de la retórica que se le dé. Cuando se centraba en personas con discapacidades o peculiaridades, digamos, no tenías brazos, no tenías piernas, eh, pero eras un hombre o una mujer blanco, europeo, o por lo menos que podías meter ese paro. Estos son muy venezolanos de mi parte. Eran representados en entornos de la máxima cotidianidad. De una sala de estar europea, tomándose un café. Pero cuando estos cuerpos o modelos o artistas eran racializados, se explotaba al máximo ese exotismo y se inventaban historias fantásticas, mágicas, monárquicas, de lugares exóticos que no existían y así, ¿no? Una cosa como los viajes de Gulliver aplicado a personas reales. Y estas personas racializadas que venían de África, de Asia, más que nada. Y las personas con eran la escala más baja de la jerarquía del circo de freaks, por la poca agencia que tenían sobre su destino. Para otros, eso, personas europeas, blancas, y con condiciones que no los separaban, digamos, del campo laboral, ¿no? Sino más allá del prejuicio que existía visual. Tuvieron muchas más oportunidades de éxito, de liberación en el circo de freaks que los colectivos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esta fotografía, más allá que la convención fotográfica, habla de toda la convención cultural sobre la fotografía de freaks en la época. La fotografía refleja una industria millonaria que está detrás, que es el circo mismo, ¿no? Pero la fotografía es la forma principal de promover y también de vender como fetiche las imágenes de estas personas, digamos, una forma temprana de barajitas, en cartas de presentación a la vez, ¿no? Entonces, 3 niños con vitiligo, preferiblemente 3 niños africanos con vitiligo, y se insiste en separarlos de la cultura occidental por su vestido, por su postura y por la historia que se cuenta detrás, ¿no? Yo no sé si en este caso de los Spotted Boys, ¿no? Ellos eran familia en verdad, pero muchas veces se buscaban personas con condiciones parecidas y razas parecidas en el discurso de la época, pues. Y se hablaba de que venían de alguna tribu, de algún reino fantástico en el que todas las personas eran por lo menos enanas o todas las personas tenían vitiligo y eran como leopardos, ¿no? O sea, es esa cosa de ignorar cualquier evidencia científica y entrar en el reino de lo estrictamente, sí, exótico. Un ejemplo, el hombre elefante, el famoso hombre elefante, Joseph Merrick. La condición
el diagnóstico de Joseph Merrick como tal no se ha determinado, ¿no? No hay un solo, no se está a una conclusión final de qué es lo que tenía Joseph Merrick. Probablemente una condición genética muy singular que nos identificaba como un síndrome, ¿no? Hay quien lo considera síndrome de Proteo, erróneamente, tempranamente se consideró elefantiasis, no es el caso. Pero yo no sé cuál es la historia fantástica que se contaba detrás de él, si era esa misma a la hora de promocionarlo como el máximo freak, pero David Lynch en la película del hombre elefante le construye esta historia ficcional de que la madre de Joseph Merrick, estando embarazada de él, es atacada por unos elefantes y en el pánico que le ocasiona ese ataque de elefantes hace que ella dé a luz a un hijo reconocido como el hombre elefante, ¿no? Un mito casi religioso, de darle al cuerpo, entre comillas, abyecto un origen mítico, una forma de maldición o castigo divino que no se aleja demasiado del discurso católico al respecto. Vamos a seguir A ver, aquí en esta foto, dice Garland Thompson, se aprovecha el discurso, la condición que según el discurso médico es vitiligo, pero se aprovecha para hacerla atractiva. ¿Para qué? Para el asombro de los espectadores y para el beneficio del dueño del circo, digamos. A eso se refiere con el artista, ¿no? Pocas veces el beneficio era para el artista. Siempre los artistas tenían unos managers que a veces se casaban con ellos, que eran el dueño del circo. Como repito, en estudios más profundos sobre la fotografía de freak y el fenómeno del circo de freak en general, se habla de que para algunos artistas de circo, pertenecer al circo fue la única forma de supervivencia y libertad que tenían. Pero para otros fue un modelo de esclavitud en el que vivieron hasta su muerte. Entonces, no se puede hacer como una valoración única y sencilla de lo que representó el circo de freaks victoriano, porque por muchos años era la única posibilidad de algo parecido a un trabajo para las personas con discapacidad. Vamos a pasar a la lámina 16. Por lo menos estamos logrando el barrido de los 4 modos en la primera vuelta que les da Garland Thompson. El modo realista parece el más llano, el más evidente, y sin embargo creo que es el más complejo de entender y de discutir. Y bueno, por eso McGruber le dedica tanto tiempo en la teoría CRIP. Entonces, bueno, antes de llegar a esas profundidades, vamos a describirlo como lo hicimos con el resto. Entonces, contrario al modo exótico que establece una distancia siempre, el modo realista trata de acercar lo más posible al espectador a lo que mira. Sin embargo, por la naturaleza propia de la discapacidad culturalmente, siempre hay un subtexto de diferencia, ¿no? De como si fuera imposible concebir la discapacidad desde una visión cotidiana y ordinaria, para quien le interese esa visión. Entonces, el modo realista minimiza la distancia y la diferencia. La relación que establece es de contigüidad. Estoy cerca, estoy al lado. No soy lo mismo, pero casi, ¿no? El modo realista suele normalizar, es decir, enmarca la discapacidad entre tantos otros elementos de la realidad que la hace simplemente ser un elemento más, ¿no? Sin tabú, si eso es posible. Minimiza la marca visual, obviamente estamos hablando de fotografía, entonces según el encuadre, qué tan general es el plano, etcétera, la discapacidad se diluye en el todo, disminuye esa diferencia frontal. Entonces, bueno, hace la salvedad Garland Thompson
La retórica del realismo es tan construida convencional como la del maravilloso, sentimental o exótico, pero tiene esa cuestión como la fotografía misma, de que como tiene esa pretensión de objetividad, la gente se puede dejar manipular más fácilmente, digamos, por el modo realista, porque piensan que no hay tal manipulación en ese modo. Entonces la retórica del modo realista es la retórica de la igualdad. Y para Garland Thompson, esta retórica viene directamente como consecuencia de los logros del movimiento por los derechos civiles de las personas con discapacidad, que llega a su cima en los 60 como movimiento de protesta y en los 90 ya como garantías legislativas para las personas con discapacidad, en un movimiento contagioso que, bueno, gran parte del mundo occidental siguió. Hoy en día, bueno, esas políticas y esos logros y esas lecturas están siendo amenazadas por, bueno, estados totalitarios o con pretensiones totalitarias que quieren de nuevo sumergir a la diferencia, erradicarla conceptualmente y materialmente. Por eso nunca podemos dar por sentado una línea temporal progresista que hace que los derechos de las personas con discapacidad sean cada vez más garantizados, sino que es una lucha perpetua, como con todos los otros colectivos marginados. Desde la aprobación de la ley ADA hasta el gobierno de Donald Trump son 30 años y son logros, son una gesta épica que se va contando de cómo vamos alcanzando espacios para que después de un plumazo, muy fácilmente, esos derechos que no son de alguna manera otorgados, ¿no? Nunca son garantizados, nos pueden quitar, como se dice, saca un mantel así violentamente debajo de la mesa. Por lo cual eso, no debemos nunca cantar victoria, sino siempre seguir conversando esto, porque la plataforma de quienes quieren llevarnos a discursos prehistóricos de nuevo es mucho más grande y poderosa que la que podemos ser un grupo de gente conversando en Discord. Pero bueno, hay que mantener viva sí, esa lucha. Como lo llama en alguna biografía, Garland Thompson es considerada una líder del movimiento de las personas con discapacidad, no como una líder política, no como una agitadora de calle, sino que con su estudio académico ha sido fundamental para el movimiento. Entonces, es eso, recordar que la teoría no simplemente es teoría, y mucho menos cuando se ocupa críticamente de un colectivo muy concreto, muy real, como son los colectivos humanos, pues, en este caso la discapacidad. Entonces, bueno, la moneda de cambio del modo realista es la verosimilitud. No importa qué tan real sea lo que muestras, mientras tenga esa cualidad de verosímil, mientras te lo puedas creer como algo que no es una construcción idiosincrática, ¿no? Yo veo, yo me identifico y aparentemente nadie me vio entre la imagen y yo, ¿no? Es el error más común que se tiene cuando se entiende el realismo en la fotografía. Esta fotografía realista, igual dentro de la fotografía popular, no está exenta de intención. Entonces, cuando hay una intención, hay una utilización, hay una retórica. Y el realismo es ampliamente utilizado en el discurso comercial y periodístico. Entonces ahí ese realismo es cuestionable, porque tiene una función muy específica. Tapa unas cosas para mostrar otras, por ejemplo. Entonces, bueno, la foto que muestran aquí, en comparación con la anterior, sí hay un acercamiento de plano, ¿no? Lo que es un plano lleno, digamos, no sé si llamarlo así, en el caso de los niños con vitiligo, y hay un plano americano de un hombre amputado, en una forma supuestamente realista de construir la imagen, en la que el sujeto mira fijamente de vuelta y es desprovisto de un contexto para que el contexto no influya en lo que vemos, y también viene acompañado
de un discurso que también analiza mucho Garland Thompson a lo largo de los modos, es que estos modos, por ser populares, por ser muchas veces de publicaciones de revistas, catálogos, libros, siempre vienen acompañados de un discurso textual y que instruye a los espectadores de cómo ver lo que están viendo, porque la discapacidad siempre requiere ese acompañamiento, ya que la gente no se puede relacionar con ella sin la cantidad de prejuicios que hay alrededor. De nuevo, se podría decir eso de muchas otras imágenes. En este caso, la fotografía de este hombre amputado no es para señalar lo exótico que es, sino para recordar la violencia de la guerra, ¿no? Pero este realismo, lo señala Garland Thompson, de alguna manera es una moraleja, ¿no? La guerra es mala y mira lo mala que es, que produce personas con discapacidad. El clásico encarnación de todo lo que es trágico y está mal en la sociedad. Esto sin decir que no hay sufrimiento real en la discapacidad en muchos casos, que no es mentira que la guerra es el principal evento discapacitante que hay, pero igual la fotografía en su moraleja trata de decir no hagamos la guerra para que no generemos este tipo de población, diciéndolo de manera muy burda, de manera muy casi caricaturesca por razones de tiempo. Ya llegamos a tal cual como lo imaginaba. Estamos en la lámina 18, ya dijimos todos los modos según la interpretación de Garland Thompson. A partir de aquí están las metáforas espaciales y ella continúa discutiendo esto. Yo tengo el doble de láminas, no va a dar tiempo a usarlas, podemos pensar después el futuro de esto, pero en los últimos 15 minutos que quedan, estrictamente a partir de ahorita, me gustaría que habláramos un poco de lo que acabamos de recorrer y cerramos a las 8 sin anestesia para ver, bueno, cómo continuamos con esta dinámica experimental, que ha sido un gran experimento para ver qué forma va a tener el club de lectura todo, más allá de Garland Thompson y mirar la discapacidad. Termino con esto. Ahí están las metáforas espaciales. En lo maravilloso, mira hacia arriba con asombro. En lo sentimental, mira hacia abajo con benevolencia. Lo exótico mira a través de una amplia extensión hacia un objeto extraño. Y lo realista se alinea con el objeto de escrutinio con empatía. Abran los micrófonos. Y gracias por escuchar. Voy a seguir sin la cámara porque mi internet está muy débil. ¿Me siguen escuchando? Sí, perfecto. Sí. Ok. Yo Bueno, tengo, cuéntenme. Tienen muy poco tiempo para que nos hablen. Sandra está hablando, pero ya va, Sandra, que estás muteada. yo tengo mi ¿Cómo micrófono abierto. Creí que lo tenía de- abierto. Okay. ¿Tú la escuchas? Creo que tal vez, sí, creo que tal vez tú muteaste el canal de Sandra, Pedro. Yo la muteé porque se estaba metiendo el audio sin querer. Ajá, ya. Pero- Sandra. Discúlpame. Bueno, pido disculpas si causé. am, bueno, lo que quería preguntar era, me pareció maravillosa ah, el resumen violento que hiciste y La palabra, súper bien. violento, violento, obviamente es muy profundo. Estás hablando de muchísimas cosas sumamente. Mientras Sandra resuelve lo de su micrófono, ¿puedo hacer una pregunta? Ya, ya lo resolvió, Gala. Ah, Estás- perdón, yo la sigo sin escuchar, disculpa. No te preocupes. Gala, Okay. probablemente tú la muteaste. Ujú. Sorry, televisión en vivo, Sandra. Continúa. No, no, solamente quería hacer una breve pregunta. Me encantó esto de que hablaste de la mirada típica en el cine, es la cura o la muerte. ¿A Sí. qué modo se refiere específicamente este tipo de mirada? Esa es mi pregunta.
¿A qué modelo? Al modelo sentimental, según Garland Thompson. Por lo menos según ella, es cuestionable. Ajá, Gala quería decir algo. Gracias, Sandra. Bueno, no es nada importante, pero ya yo te he escuchado hablar de esto, solo que me encanta cada vez que lo dices. Em, Como la diferencia, o sea, tú sientes, no sé cómo marcar esto correctamente, tú sientes que hay como una gran diferencia entre los discapacitados a productos, o sea, productos de estas guerras y otros tipos de discapacidades que ya vienen como congénitas de nacimiento. O sea, tú sientes que allá hay una separación en cuanto a la representación. Sí, sí, creo que la hay. Es interesante, antes de que me preguntes lo de la representación, pensaba, no solamente es una diferencia entre las personas con una discapacidad, bueno, como se dice, de nacimiento o adquirida. Yo creo que hay una gran diferencia de la percepción, de la autopercepción y desde afuera también, pero especialmente hay una diferencia a la hora de considerar a los cuerpos discapacitados directamente por la guerra, que no por la industria militar, que discapacita mucho más gente que los directamente heridos en combate, ¿no? Hay o hubo por lo menos dos visiones especialmente pesadas que yo veo sobre la fotografía o sobre la representación de la discapacidad cuando es producto de la guerra, que es lo heroico y lo trágico. Eh, a veces hay un entendimiento de que, bueno, quien nace con una discapacidad de alguna manera tenía escrito en su destino ser así, ¿no? Pero alguien que tuvo una vida, entre comillas, normal, capaz, productiva sobre todo, que es lo que más duele en el estigma de la discapacidad, que de repente por una guerra en la que estás supuestamente sirviendo los ideales elevados de tu nación, ¿no? El discurso fascista detrás de cualquier enfrentamiento armado y nacional, eh, hay un entendimiento distinto en esos dos aspectos. No sé si hoy en día, qué tanto, ¿no? ¿Cuál es el discurso? A ver, el discurso de los veteranos de guerra actual, de las guerras en Estados Unidos, en Afganistán, Irak, es lo que más tú ves, ¿no? O sea, tú ves el discurso de los heridos de guerra son los soldados estadounidenses que vuelven después de su heroica gesta en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, miles de artículos desde el modelo sentimental, mira cómo este hombre sin piernas regresa a su hogar y regresa, pero eso históricamente, las personas con discapacidad producto de la guerra eran de alguna manera las más ingratamente tratadas por el Estado, cuando el Estado te obliga a ir a un enfrentamiento y te obliga a herirte, a morir y regresar, y después cuando regresas por las mismas indiferencia política respecto a las personas con discapacidad, vives en una situación de marginación, como los famosos veteranos de guerra en Estados Unidos, ¿no? El cliché desde Forrest Gump hasta nacido el 4 de julio, ¿no? Hay una imagen casi cómica del veterano de guerra como un fracasado, como un ex hippie dolido, su vida arruinada, pero es porque el Estado mismo que lo manda a la guerra no se responsabiliza después de este colectivo. En algún momento fue especialmente así. Y es famoso, lo mencionan en Creed Camp, que cuando se acaba la guerra de Vietnam, que además es una guerra perdida por Estados Unidos, regresa un contingente enorme, no sé si llega a millones, pero miles de personas con discapacidad se incorporan a la realidad de Estados Unidos. Y no solamente se incorporan a la realidad, se incorporan a la marginación y se incorporan a los movimientos políticos. Se piensa que sin los veteranos de la guerra de Vietnam con discapacidad, no se hubiera logrado nunca la ley de personas con discapacidad en Estados Unidos. Entonces era un grupo de marginados, un grupo de freaks nacidos así. Cuando se les suma un contingente de héroes de guerra, heridos por salvar a su país del comunismo o al mundo entero, entonces ahí les prestaron atención. Entonces ahí la marcha hacia Washington era multitudinaria y tuvieron que prestar atención. Entonces, ¿cómo se extrapola eso a una realidad actual más profundamente? No Exacto. lo ¿Y pero cómo puedo responder y como lo a... podríamos separar como
O sea, en cuanto a la representación y en cuanto a la percepción entonces cultural también. Sí, que van de la mano, ¿no? Como la fotografía le hace el Claro, o sea, trabajo. como es percibido por la gente, entre comillas, o sea, la gente, ¿no? El discurso es distinto, o sea, lo podríamos dividir entre lo trágico y lo heroico. Sí, lo trágico heroico. Para mí, bueno, creo que son conceptos bien cercanos desde su inicio, ¿no? En la tragedia griega, el héroe atraviesa una serie de... Entonces, sí, lo trágico es heroico, ¿no? Digamos que lo heroico es la celebración de la tragedia, darle un valor, darle un valor a esa tragedia, ¿no? Una valoración, ¿no? Eh, Me parece una bella definición de lo que es lo heroico, pues no sé, alguien más lo debe haber dicho mejor. Sí, sí, claro, yo te estoy respondiendo desde lo que veo en las noticias sensacionalistas hoy en día, muy desde la perspectiva siempre sufriente de los militares estadounidenses y una visión que es de los años 70, que ya están bastante atrás, ¿no? Pero yo creo que sí, prevalece un poco eso, ese tema de lo heroico y lo trágico. Lo inspiracional, también. Todos discursos, para mí, terriblemente nocivos porque estereotipan, ¿no? No porque el discurso como tal esté mal, sino que hacen que la discapacidad sea entendida de una manera unilateral. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quería comentar un poco sobre algo que hablamos antes y que creo que tal vez tocaste un poco como con la idea de lo fundacional de este texto y la idea de lo importante que es de alguna manera pensar este framework que ofrece Garland Thompson, fundacional para entender como ciertas narrativas que yo no he leído, pero que tú dices, sabes, la crítica de MacGruber, todas estas cosas, y pensando un poco como hacia el futuro y de nuevo, las cosas que hablamos antes sobre la posibilidad de pensar otras formas retóricas, tal vez desde una mirada contemporánea. Y cuando estaba revisando el texto hoy antes de esto, me vino a la cabeza una imagen bien particular y que de alguna manera se replica en Forrest Gump, que tú mencionaste antes, que es la idea de Terry Fox, ¿no? Este maratonista que perdió una pierna y que decide cruzar el país eh, em, y que inspira a una generación, ¿no? Y que de alguna manera es fácil como ponerlo dentro de esa primera categoría, pero que de alguna manera también rompe esa categoría por dos razones contemporáneas, creo. La idea de una inspiración en reconocer la posibilidad de algo compartido, no sé, y qué es lo que hablamos alguna vez, algunas sesiones antes, de la idea de la empatía tal vez como una retórica o de la idea de reconocernos en la posibilidad de ciertas imágenes, particularmente imágenes que vienen desde la discapacidad como autoría. Y nada, todo esto como para decir como la posibilidad de expander estas retóricas a una narrativa más contemporánea, ¿no? No sé qué estoy tratando de decir. Bueno, sí, gracias. Sí, lo que estás tratando de decir es lo que creo que estás tratando de decir. Yo creo que es fundamental para agregar a este entendimiento lo que llamaste la autoridad de la discapacidad, ¿no? Necesariamente son otros lo que trae a la mesa cuando el artista con discapacidad usa su propia imagen, su propio cuerpo o su propia experiencia para hablar de la discapacidad. Entonces es fundamental para un entendimiento más contemporáneo eh, el discurso artístico desde la discapacidad sobre la discapacidad. Creo que es algo que, bueno, mi sueño es, después de terminar la lectura de Garland Thompson clásica, tratar de aplicar esa lectura a otros ámbitos, a otras imágenes más contemporáneas, más de nuestro entorno, pero también al discurso de los artistas con discapacidad, como, bueno, abre cancha ahí para usar otro venezolanismo.
Bob Flanagan, ¿no? Cuando Bob Flanagan se pone a sí mismo frente a la cámara a hacer lo que hace, es algo completamente radical respecto al entendimiento de la discapacidad. Y para McGruber, en teoría CRIP, las maneras en que Bob Flanagan juega con todos los modos, los usa para su favor y hace lo que le da la gana con ellos, genera prácticas culturales que de manera optimista McGruber ve como posibilidades de subversión de todo el sistema de la normalidad y de todo aquello, ¿no? Entonces, mi respuesta es ver a los artistas, ver Mari Katayama, ver a, bueno, como dije, Ricardo Gil, Laura Swanson, Lorenza Bodner, Mary Duffy, etcétera, etcétera. Los artistas CRIP. Eh, para problematizar, mínimo problematizar el entendimiento de Garland Thompson ya de hace 30 años, además. O sea, que es algo que requiere una actualización. Por eso también lo interesante, bueno, McGruber escribe en teoría CRIP por lo menos 10 años después, casi. Hay una revisión, pero ahorita es algo que hay que revisar. Y sobre todo en el ámbito latinoamericano, o bueno, en el ámbito de habla hispana, como repito, la teoría CRIP tiene apenas 3 o 4 años de haber sido traducida al español. Y ese impacto está por verse en la medida en que la apliquemos a nuestra realidad, cuando es aplicable, y transformarla en lo que sea transformable para generar nuestra propia teoría algún día. Bueno, llegamos a las 8. Javier, quisiera conversar un poco brevísimamente porque tenemos que ir. Habíamos pensado que esta fuera la última sesión de lectura del texto de Garland Thompson como tal. Porque bueno, ya da para otras conversaciones que se impusieron en los primeros capítulos, y también en el último capítulo tuvimos el extraño fenómeno de que no se conectó nadie después de que la anterior había sido una gran conversación. Entonces tuvimos la decisión de hacer este vuelo de pájaro del texto completo, pero ahora que se ha acabado y que estamos por la mitad, yo no sé, podríamos discutir la posibilidad de hacer otra sesión para terminar de recorrer el PowerPoint, literalmente. Y luego ya continuar, porque tenemos pensado el formato de entrevistas. Ya lo podemos anunciar, no sé la fecha, depende también un poco de las decisiones que tomemos hoy, pero Ana Sofía Torres, que es mexicana, es una mujer con discapacidad, y que estuvo en el seminario de Cuerpos Rebeldes, que estuve, bueno, todos los que estamos aquí, exacto, en vivo. Le vamos a hacer una especie de entrevista sobre su lectura de Mirar la discapacidad, que se leyó completamente y tiene mucho que comentar al respecto. Por motivos técnicos y de horario no ha podido estar, pero ha visto las clases, las sesiones grabadas, y queremos darle esa oportunidad de escucharla desde también su activismo, su experiencia de vida, su profesión, que es la psicología. Es interesante también desde ahí, desde posiciones como la psicología, el feminismo, la experiencia vivida y de ser una mujer latinoamericana con discapacidad, etc. Y otras lecturas que también Sofía ha estado haciendo con mucha inquietud. Hemos coincidido también en la lectura de Donna Haraway, que fue uno de los sujetos con quien quise comenzar en el club de estudios antes de decidir por una académica que viene del mismo colectivo de la discapacidad, como es Garland Thompson. Fundamental Donna Haraway para hablar de discapacidad en la contemporaneidad, aunque ella misma no lo haga, curiosamente. Entonces, esas son un poco lo que esperamos que Sofía hable, de una libertad y de manera informal. Entonces, eso va a ser como una especie de entrevista, pero también quien pueda unirse sería maravilloso que lo haga para que intervenga, etc. Entonces, puede ser que la próxima vez que nos veamos, continuemos con este formato para terminar la lectura de Garland Thompson,
o pasemos de una vez a la entrevista con Sofía. También tenemos conversado, para que mantengan vivo el interés más allá de Garland Thompson, pero cercano a ella por ahora, como transición. Vamos a tener una entrevista con Edgar Martínez, fotógrafo documental venezolano, que tiene un trabajo en proceso durante años sobre una comunidad de personas con discapacidad en Caracas, en barrios de Caracas. Y bueno, ya una primera muestra estuvo en el Jóvenes Confía, donde tuvo una mención especial. Y él está trabajando en un formato libro para el cual yo estoy escribiendo el texto. Y quiero que desde su perspectiva como fotógrafo documental de calle y como una persona sin discapacidad que terminó involucrándose en el tema al involucrarse con una comunidad real, más allá del lente, escuchar un poco cómo ha sido para él desde su experiencia, en paralelo con la experiencia de recibir un montón de información de mi parte, que estoy trabajando con él. Entonces son formas de continuar y a la vez despedirnos de mirar la discapacidad de Garland Thompson. Entonces, bueno, quiero que estén atentos, por favor, para lo que hagamos y también estamos abiertos a escuchar sus opiniones sobre lo que quisieran ver, escuchar, hacer como parte del Club de Estudios de la Discapacidad.